Bienvenidos a Con Voz y Voto. En este 2024 se cumplen 42 años de la Guerra de Malvinas, una gesta que se encuentra en el centro de los reclamos internacionales del país por la soberanía de las islas y también en la memoria y el recuerdo de cada argentino. En este programa vamos a tratar el tema desde distintas perspectivas. Hoy vamos a comenzar con la entrega de diplomas de honor a veteranos de la Guerra de Malvinas aquí en el Senado de la Nación, en el Salón Azul. Comenzamos. Mi nombre es Juan Luis Ibarra y estuve en el desembarco el 2 de abril en la Operación Rosario. Pertenecía al Batallón de Infantería de Marina número 2 Escuela. No sabíamos que íbamos a Malvinas y lo que recuerdo en ese momento es desembarcar en un pueblo fantasma porque no había nadie. Ya estaban avisados que nosotros de alguna manera íbamos a desembarcar en Malvinas. Fueron ayudados los ingleses por Chile. Entonces ya tenían una referencia que iba a haber un desembarco de los argentinos. Recuerdo un pueblo fantasma, abandonado. Me llevo muchos recuerdos, pero lo fundamental, y esto me emociona, mis compañeros que quedaron allá. Perdón. Eso me llevó. Mis compañeros que compartimos cosas y ellos quedaron ahí. Soy el teniente de navío, aviador naval, veterano de la Guerra de Malvinas, Owen Guillermo Cripa. Combatí con la primera escuadrilla aeronaval de ataque, fue la única escuadrilla de aviones reactores que combatió desde la pista de Puerto Argentino. ¿Qué siente con este reconocimiento del Senado de la Nación, con este diploma? Es una caricia al alma, es una caricia al alma. Después de 42 años donde fuimos sufriendo cantidad de bastardeo, ¿no es cierto? Y eso alimenta un poco la esperanza de que algo empiece a cambiar en este país. Mi nombre es Héctor Enrique Marcos, soldado conscripto clase 62 del Batallón de Infantería de Marina número 2. Y el 2 de abril participé de la recuperación de las Islas Malvinas, el desembarco que fue denominado la Operación Rosario. ¿Qué dejé en las islas? Dejé la bandera argentina flameando. ¿Y qué me traje? Y toda una historia, una vida distinta. Me traje ser parte de la gesta y trabajar básicamente para que la gesta esté en alto y la memoria de nuestros 632 caídos esté vigente y recordarlos permanentemente. Mi nombre es Alberto Ripaldo, soy capitán retirado del Ejército y estuve en Puerto Argentino, en la compañía de comunicaciones 10. El día 10 de abril me llama el jefe a mí, el jefe de compañía, estábamos en Palermo nosotros, y me dice, bueno, prepara tu sección que te vas. ¿A dónde voy? A Malvinas, me dice. Bueno, está bien, listo. Preparé mi sección, que eran nada más que cuadros, y el segundo jefe me dice, no le digas a tu mujer que te vas a Malvinas. Mi mujer estaba de 8 meses, teníamos uno que no tenía un año y ya estaba de 8 meses del otro. Entonces, digo, no, yo le voy a decir, así que fui y le dije todo lo que viene ahí. Y bueno, y me fui el 10 de abril y al mes que llegué nació mi hija, así que me llamaron para avisarme y bueno, toda la campaña rezando para volver y conocerla. Y bueno, tuve la gracia de Dios de poder conocerla. En Malvinas y cómo fue recorrer las trincheras, ¿qué es lo que vio ahí? Mira, hay una cosa que la gente de primero no me lo va a creer. Yo siempre digo que es lo mejor que me pasó en mi vida. Y claro, en una guerra no puede decir eso y menos un capellán, ¿no? Pero yo, primero, al ser designado para ir allá como capellán, me sentí muy honrado y después porque fui el capellán más feliz. Tuve 14.000
feligreses de 18 a 25 años. Y en esa situación límite, donde el hombre siempre se remonta a Dios, siempre pide la protección de Dios, de la Virgen, yo llegué a celebrar hasta 8 misas por día. Esta es la primera, ¿no? Esa es la primera bandera que flamea en las Islas Malvinas, antes de la oficial, que fue a las 3 de la tarde cuando se tomaba posesión del gobierno, ¿no?, de las islas. Pero esta es la que flameó en el Cabo San Felipe, en el faro, en la exposición del faro, para decirle a los aviones que ya podían desembarcar la tropa, ¿no? O sea que fue la primera cronológicamente. Así que tiene, como el soldado puede traer cicatrices de guerra, esta con sus flecos, ¿no?, ahí del viento, son sus heridas de guerra, ¿no?, que la honran. Un gran recuerdo para conservar. Recuerdo, sí. Yo me llamo Ricardo Roberto Córdoba, soy sobreviviente del crucero General Belgrano, náufrago 38 horas, soldado conscripto clase 1962, la segunda tanda, o sea, los colimas más viejos del crucero General Belgrano. ¿Cómo fue vivir ese momento desde adentro, las horas que pasaste náufrago? ¿Qué pensabas en ese momento? Salgo a la superficie, me encuentro que falta la proa y parte de popa. Era como toda una película que no lo podía creer y el clima era lluvioso, casi 4:15, 4:20 de la tarde, mucho frío, sensación térmica con temperatura del agua estamos hablando 20 grados bajo cero. Fue tremendo y la tripulación, cuando el comandante Bocio dice del abandono del crucero General Belgrano, la tripulación en orden, disciplinadamente, empezó a tirar las balsas salvavidas y empezamos la travesía de lo que se dice el naufragio. Era una madrugada del 2 de abril del año 1982, estábamos navegando en el río de la Plata y nos enteramos por radio que las Malvinas fueron recuperadas. Entonces, desde el guardacosta, que se llamaba Islas Malvinas, empezamos a pensar que la suerte por ahí nos acompañaba para poder emprender ese viaje. Y eso ocurrió. A partir del 4 de abril tomamos conocimiento, el 6 de abril ya estábamos navegando hacia el sur y el martes 13 llegamos a las Islas Malvinas. La juventud hizo que tuviéramos mucha fuerza. Era una aventura muy grande, muy pesada. Yo tenía 25 años, era el capitán de ese barco. Finalmente tuvimos un combate que fue el 1 de mayo. Combatimos con un helicóptero Sea Lynx inglés. Tuvimos un herido a bordo. Seguimos operando en las islas durante todo el tiempo y finalmente, al terminar, para completar el ciclo, fui prisionero de guerra de los ingleses, el número 607. Así que me quedé 30 días en manos de los británicos. ¿Cómo fue esa experiencia de prisionero de guerra? ¿Qué recuerdo te viene a la cabeza? Son muchas cosas. En principio, el estar privado de la libertad es lo más difícil que hay para cada uno de nosotros. Aparte de vivir en el piso, durmiendo en el piso, hacíamos nuestras necesidades en un tambor de 200 litros cortado por la mitad, más de 20 días sin bañarme, muy poca comida. Creo que el temple únicamente, después de vivir todo lo que vivimos y pensando en nuestros camaradas, porque hemos tenido fallecidos nosotros en el área de prefectura, nos dio la fuerza como para seguir adelante y volver. El punto era después volver. ¿Sentías ese apoyo de la ciudadanía también, de la sociedad argentina? Al regreso fue muy difícil. Volvimos escondidos. Volvimos en tren con las ventanillas bajas, los colectivos que tapaban con diario.
y fue muy difícil instalarnos otra vez en la sociedad. De hecho, a mí me costó muchísimo contar que era veterano de Malvinas. Conozco compañeros de Santiago del Estero que hasta el día de hoy le cuesta hablar del tema, y han pasado 42 años. Y esto es lo que están haciendo ahora los gobiernos, este gobierno actual, de tratar de que la sociedad se instale en ayudar y de respetar, es bueno, porque eso uno se siente más acompañado, ¿no? ¿Qué opinás y cómo ves el reclamo argentino por la soberanía de Malvinas? ¿Cómo crees que tiene que seguir adelante? ¿Qué significa esa causa para los argentinos? Bueno, creo, por un lado, que la causa Malvinas es la única causa noble que tiene este país, la Argentina. La causa que no tiene grietas. Alguien decía, el almirante Busser, a los ingleses hay que hacérselas difícil, porque son duros, hay que hacérselas difícil. En el año 82 veníamos de transcurrir de 149 años de usurpación inglesa y en donde siempre desoyeron nuestros reclamos. Así que es un camino bastante arduo que va a tener la Argentina con respecto a la recuperación de las islas. Hay que agarrarlo a los ingleses y sentarlos a la mesa de la negociación. Y creo que eso va a ser bastante difícil, bastante complejo. Han sido 42 años durísimos. 42 años de desmalvinización, de olvido, de indiferencia. 42 años en los cuales estos hombres no recibieron el abrazo de la sociedad argentina que tanto merecían y que tanto se habían ganado. Hoy nosotros, aquí en el Senado de la Nación, queremos comenzar una nueva etapa. Queremos comenzar una época en la cual se le agradezca a los héroes de la nación y que queremos agradecerles, queremos acompañarlos y queremos distinguirlos como merecieron desde 1982 hasta el presente. Owen, si tuviera que preguntarte sobre tu paso por las islas, ¿qué dejaste allí y qué te llevas de esa tierra? No. Yo la primera vez que aterricé, un atardecer ahí, lo primero que hice fue besarla. Besé ese barro, porque era barro, llovizna, lluvia, viento. A los pocos minutos del recibimiento fue un ataque de Harrier ingleses. Dije, bueno, estoy en guerra y estoy acá para defender esto. Y empezar a trabajar, éramos 11 éramos, mi grupo era muy pequeño, éramos 4 pilotos, de los cuales uno no podía volar, y 7 mecánicos. Trabajando a la intemperie, sin electricidad, en unas cuevas, arreglando nosotros nuestros aviones, cargándolos, haciendo lo que estábamos convencidos que teníamos que hacer. Alguien me preguntó, ¿vos sentiste la obligación de ir a combatir por Malvinas? No, ¿qué obligación? Para mí era una necesidad. Cuando ocurre el 2 de abril a mí no me iban a llevar a combatir. A mí y a otros pilotos más tuvimos que insistir. Yo tuve que insistir 3 veces. Hubiese sido para mí... No era una obligación. Para mí, si hoy no hubiese podido ir a combatir, hubiese sido una terrible frustración, que no sé si lo hubiese podido bancar. Han pasado muchos años, pero nosotros seguimos en pie, firmes, reclamando la soberanía de nuestro territorio usurpado en 1833, que fue regado con la sangre de nuestros héroes en 1982. Muchísimas gracias. Todo por Argentina. Freak on the track. 74 días, 632 soldados argentinos muertos, más de 1.200 heridos. Un reclamo de soberanía que continúa firme, flameando en lo más alto de nuestra patria.
La historia indica que un 2 de abril de 1982 comenzó un enfrentamiento armado, una guerra entre las tropas argentinas y las tropas británicas que se disputaban la soberanía de un territorio. Un territorio que por razones geográficas, continentales y de derecho internacional pertenece a la República Argentina. Son las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y formaciones adyacentes. Ese territorio pequeño que se ve en los mapas al sur de nuestro sur, sin embargo, es enorme y está en el corazón de nuestra nación. Una causa que, lejos de ser un tema partidario, es una cuestión de Estado. Y no solo eso, desde 1994, la reivindicación por la soberanía de las Islas Malvinas aparece en nuestra Constitución Nacional como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Irrenunciable y permanente como el recuerdo, como la memoria colectiva sobre las islas, que pertenece a cada veterano de guerra, a cada combatiente en tierra, pero también a quienes estuvieron de distintas formas, cerca o lejos, presentes. Bombas, trincheras, aviones, barcos hundidos, frío. Vivir el día a día en las islas fue hostil y complejo. El momento que atravesaba el país, gobernado por una junta militar, también. La rendición argentina se produjo el 14 de junio de 1982 y a partir de ese momento se abrieron diversas interpretaciones y miradas sobre la Guerra de Malvinas. ¿Qué significó? ¿Fue una tragedia? ¿Un conflicto inoportuno? ¿Una gesta heroica? ¿Una consecuencia política? ¿El preludio del inicio del periodo democrático? La causa Malvinas fue y es todo eso y más. Pero sobre todo, y como pocas cosas en el país, es un tema que no admite grietas. El reclamo argentino es legítimo y el papel de los soldados fue digno, heroico y de una gran entrega a la patria. Nicolás Casanseu fue el único corresponsal televisivo argentino en la Guerra de Malvinas. Hoy se desempeña como titular de la Dirección Gesta de Malvinas en el Senado de la Nación. Con él conversamos sobre el ayer, el hoy y el futuro de la causa de todos los argentinos. Nicolás, bienvenido a Con Voz y Voto. Contanos cómo empezaste en el periodismo, cómo fue esa llegada a la profesión. Quería ser periodista para defender la verdad, para contar las cosas como son. Publiqué mi primera nota en un diario importante, en La Nación. Y en el 78 entré a trabajar en televisión porque se había inventado lo que en ese momento se decía la máquina de mirar, es decir, la videocasetera, que abarataba costos. Y estaban buscando periodistas con idiomas, que no había tantos. Pero era maravilloso porque te daban $10.000 en efectivo, una empresa privada, la de Fernando Marín. Te ponías en el bolsillo del jean los $10.000 y salías disparado para cualquier lado del mundo a producir notas, no te producían, vos las buscabas, era maravilloso. Y sobre cómo surgió el pasar del periodismo, del hacer periodístico, a comenzar a cubrir conflictos armados. Es parte del trabajo, cubrir situaciones límites es parte del trabajo del periodista. Hay una cuestión de que vos no sabés cómo va a reaccionar tu organismo hasta que no estás en un estado de peligro. Porque por ahí te paralizás o por ahí, como me pasó a mí, te excitás. Porque la adrenalina es hasta adictiva. ¿Cómo se complementa eso con la labor periodística? Digo, ¿cómo se trabaja con miedo? ¿Cómo se trabaja en situaciones extremas? Te da una muy pequeña cantidad de miedo y la gran cantidad de miedo paraliza. La pequeña cantidad de miedo, al contrario, es excitante, te sentís intensamente vivo, lo gozás. Entrás en un estado, yo diría, de cazador, ¿viste? Del azar, de la aventura. Y bueno, no será para todos, pero a mí me encantaba. Previamente a Malvinas, vos cubriste otros conflictos en algunos otros lugares de Latinoamérica. Cubrí la guerra civil en Nicaragua, después estuve cubriendo en Salvador, en Guatemala. El periodismo en general es la aventura, y esta es una aventura extrema, digamos, un deporte extremo. ¿Cómo fue que te asignaron el trabajo en Malvinas? ¿Cómo fue esa asignación? ¿Fue algo fortuito? ¿Fue algo que vos habías pedido? Mi generación fue educada en que las Malvinas había que recuperarlas. Y yo de chico soñaba con ser el almirante de la flota que iba a comandar la flota que iba a recuperar Malvinas. Cuando vos tenés un deseo intenso, se te cumple siempre. Por eso hay que tener mucho cuidado con los deseos intensos. Ni siquiera estaba en Canal 7 cuando tomaron Malvinas. O sea, la presa corre hacia el cazador cuando vos deseas algo intensamente. Porque en abril entraban y salían inmediatamente de Malvinas los periodistas, no se quería quedar nadie. Y después se cerró el bloqueo y terminó como que nosotros éramos los únicos que cubrimos toda la guerra. Mi camarógrafo
Lamela, Triqui Lamela, lamentablemente fallecido, y yo. Y cuando te asignan cubrir Malvinas para Canal 7, ¿cómo lo recibiste? Absolutamente feliz, pero además con bastante realismo, porque todo el mundo decía que no iba a haber guerra y yo sabía que iba a haber guerra, porque yo había leído mucha historia. Y se ve que nuestros generales y almirantes no habían leído historia, nada. Cuando yo llego por primera vez a Malvinas, se me acercaban los oficiales y me decían, che, ¿cuándo se para esto? Que las Naciones Unidas, que Belaún de Terry. Y yo decía, te macho, preguntaban a vos. Me preguntaban a mí como periodista, que se supone que sabe más. Y yo decía, olvídate, acá los ingleses vienen a sangre y fuego, conozco la idiosincrasia inglesa, la humillación del 2 de abril se la van a querer cobrar. Ellos, engañados por los ingleses y sus aliados, pensaron hacer un toco y me voy, y después no pudieron dar marcha atrás, porque el pueblo había plebiscitado la recuperación de Malvinas. Yo tengo el dato absolutamente fidedigno, que cuando se dan cuenta que los ingleses vienen en serio y Estados Unidos no va a ser neutral, Galtieri le dice, saquemos las tropas de las islas, y Frugolo dice, no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. Claro, ya vieron una gran efervescencia popular acá en la Argentina. Absolutamente, 200.000 voluntarios adultos civiles anotados para ir a pelear en Malvinas. 200.000 adultos, digo, porque había muchachos de 15, 16, 17 años, yo tengo los videos, que ni siquiera los registraban, no quedaron registrados. Nos traspolamos en el tiempo al momento en que vos pisaste Malvinas por primera vez. ¿Qué fue lo primero que percibiste? ¿Frío, el viento, un olor en particular? Una sensación de incredulidad. Ver la bandera argentina flameando en un lugar que era Malvinas era surrealista. Esto no puede estar pasando, y estaba pasando. ¿Cómo viajaste hasta allá? El 2 no nos dejaron cruzar, el 3 fuimos un charter de periodistas en un avión, el 4 no dejaban cruzar a nadie, yo logré subirme un avión con Daniel Mendoza, otro periodista, un colega ya fallecido, y después yo en abril entraba y salía, iba a Comodoro porque no se podía transmitir desde Malvinas, la técnica no daba para eso, transmitía desde Canal 9 de Comodoro y después volvía a Malvinas. Hasta que el 23 decidí no salir más porque se iba a cerrar el bloqueo y me iba a quedar afuera, entonces no me la quería perder. ¿Se te complicó para trabajar con una pretendida objetividad periodística sabiendo que era tu guerra, a diferencia de Nicaragua, a diferencia de otras guerras civiles en otros países de Latinoamérica? No, porque yo no soy propagandista, yo soy periodista y yo considero que uno puede equivocarse, pero uno no puede mentir a designio ni puede acomodar la realidad a los deseos del jefe de redacción o del gobierno de turno. Y el hecho de que yo lo hice está en la prueba de que al volver me entero, para mi gran desmayo y de mi camarógrafo, que el 95% de mi material no solo no fue mostrado, sino que fue destruido por la censura. Clara muestra de que no era funcional a la propaganda del momento. ¿Qué lamentás que se haya perdido? Que decís, todo, esto me hubiese gustado. Todo. Porque yo entiendo que tiene que haber una censura militar, yo no puedo mostrar una posición de soldados argentinos porque van a venir los ingleses a bombardearla. Pero esto era una censura absurda, sin lógica alguna. Por ejemplo, de repente en medio de la guerra me dicen no filmes más soldados conscriptos. Seguí filmándolo por una cuestión de ética profesional, porque ellos se ponían contentos de que los filmara porque los podían llegar a ver sus seres queridos en el continente. Entonces imagínate la cantidad de material que me destruyeron solo porque seguí filmando soldados conscriptos. Un absurdo. 8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Ahí se ve el avión atacante, pasa, se pierde hacia la derecha. Otro avión más. Ahí pasó. Bombardeado toda la zona del aeropuerto, sobre todo la zona que da a la plataforma. ¿Hay heridos? Sí, hay heridos. ¿Muertos? No sabemos por el momento. Aparentemente hay muertos. ¿Los heridos y los muertos serían de las unidades antiaéreas o de otras secciones? No, eso era toda la gente que estaba trabajando acá en el aeropuerto. ¿Han sido aviones Sea Harrier los que atacaron? Sí. ¿Acompañados de helicópteros? No se han visto helicópteros. ¿Nuestra artillería antiaérea ha podido derribar alguno? No sabemos nada por el momento. Gracias, señor. Sobre este video, estamos viendo el primer bombardeo. ¿Cómo fue el estar ahí cuando esto efectivamente comenzó la guerra? Con respecto a este primer bombardeo, tengo una imagen muy dura, y es que la tarde anterior, habíamos estado haciendo un picadito con varios soldados de Fuerza Aérea, con una pelota con los colores de Boca Juniors. Y esa mañana cuando llegué, vi a uno de los soldados tendido, muerto, con la pelota.
¿Y esa cosa de la finitud de la vida no te generaba algo más allá de esto de la adrenalina? Mira, quizás es como irresponsable decirlo, yo tenía 3 hijos, pero nunca pensé que me iba a morir. ¿Cuál es el ánimo que reina? La verdad. El ánimo, bastante bueno. Bastante elevado el ánimo. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado. O sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, ya estamos aburriéndonos de esperarlo acá, estamos esperando. Y no viene más estos tipos. ¿Cuál es la misión que cumplen aquí? Y vigilar. ¿Cuál es el ritmo que llevan todo el día? ¿Qué hacen desde la mañana a la noche? Bueno, como anoche llegamos, no le parecía hora, todavía no tenemos ninguna orden, ¿ves? Estamos acá por estos momentos, no sé, de acá de dónde nos llevarán, nos trasladarán. Pienso que o instalemos en otra parte. ¿De dónde son? De Corrientes, Mercedes. ¿Sufre mucho de frío, por ejemplo? Sí, un poco. ¿Cómo ven los días venideros? ¿Qué esperan de los días venideros? Y pienso que todos los días casi es lo mismo que ahora, ¿ves? Pienso que todos los días son lo mismo. ¿Piensan en la posibilidad de un combate? No sé. Vemos una contraposición muy grande, ¿no?, entre los ánimos de distintos soldados. Vemos a unos eufóricos y otros como desorientados. ¿Vos veías eso también? Nunca se puede generalizar, había de todo. Ahora bien, estos soldados que la pasaron re mal, porque los pozos se inundaban, porque la alimentación era insuficiente, porque los aviones los bombardeaban de día y los barcos de noche, sin embargo, se bancaron eso y después entraron en combate, después de todo ese desgaste. Yo digo que son los héroes de todos los minutos, porque un piloto se lanza gallardamente contra un buque, lo hunde por ahí, si no es derribado, vuelve, combatió 10 minutos y duerme en una cama caliente después. Acá había que bancarse todos los días la tortura del frío, de la alimentación insuficiente, del peligro, y se la bancaron. ¿Qué vínculo tenías con ellos? ¿Cómo te vinculabas? ¿Charlabas? ¿Generaste amistades ahí? Era un vínculo muy próximo. Primero porque nosotros recorríamos las trincheras, no como algunos oficiales de alto grado. Nosotros bromeábamos con mi camarógrafo que si encontrábamos un oficial de un grado superior al de teniente primero teníamos que pedir 3 deseos. Era como encontrarse con un trébol de 4 hojas. Yo trataba de ayudarlos en lo que podía. Cuando empezó a escasear la provisión, los generales habían tenido la brillante idea de prohibir carnear las 300.000 ovejas que había en las islas. No, hay que respetar la propiedad privada de los kelpers. Maravilloso, pagale una indemnización al kelper, pero dale de comer a tus hombres. Y también les habían prohibido entrar a las tiendas de los kelpers para proteger a los kelpers del desabastecimiento. O sea, una vez más la preocupación por el otro más que por el propio. Y los civiles sí podíamos entrar. Entonces los soldados me pedían cosas y yo les he comprado, muchas veces de mi bolsillo, otras me daban el dinero porque a mí no me daba para todos. Hasta que llegó un momento, el West Store abría 2 horas por día. Y yo, con bastante angustia, me metí durante las 2 horas para comprarles cosas mientras dejaba apostado a mi camarógrafo con la angustia de que podría pasar algo y yo me la estaba perdiendo. Pero yo sentía la necesidad de ayudarlos. Sobre los soldados que vemos acá, que bueno, son por supuesto muy jóvenes, ¿ellos sabían qué hacían ahí? ¿Conocían algo sobre Malvinas previamente? ¿Tenían la historia en la cabeza? Lo sabían porque las maestras cumplían ese rol, ¿no? Que han dejado de cumplir, por supuesto. La educación patriótica ya no existe más en las escuelas de la Argentina, pero en ese momento sí existía. Conocían la causa. No les era ajeno. No, pero por eso hubo tanta explosión de patriotismo. El 99% de la población está de acuerdo, no hay grieta, no la hubo tampoco en el 82. Vos fíjate un ejemplo, cuando nosotros recuperamos Malvinas, los montoneros que estaban exiliados se ofrecían en las embajadas para ir a pelear. Se hizo un comando conjunto entre marinos y guerrilleros dinamiteros para ir a tratar de dinamitar un buque inglés en España. Se cayeron esas diferencias. Malvinas une. El padre Jorge Pichinales se apresta a oficiar la misa. Un voluntario, 25 años. Esta es una de las misas que se ofician este domingo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
El Señor esté con vosotros. Para poder facilitar el acceso a la comunión, les ruego que abran un camino en el centro y vienen en fila de 2 por el centro. Los cielos, la tierra y el mismo Jehová. ¿Qué papel tuvo la religión o la creencia en Malvinas? En mi primer libro tengo un capítulo que se llama El escudo de la fe y lo saqué de una frase que me dijo un soldado. La fe fue un escudo para mí, me dijo. La fe te da fuerzas cuando no tenés protección, la fe te da esperanza. Los capellanes hicieron un papel maravilloso. Por ejemplo, este cura, el padre Fernández, no solo daba misa, recorría las trincheras y a un soldado tenía los bolsillos repletos, le daba un caramelo y decía, tomá, 1 minuto de dulzura, le daba un cigarrillo, tomá, 1 minuto de paz. Lo amaban. ¿Temió por su pierna en ese momento? Sí, uno le entra un poco la desesperación, ¿no? O sea, se ve todo ensangrentado y parece que se le acaba el mundo, o sea, siente un poco de miedo en un principio, pero después la cosa pasa, o sea, no es tampoco para desmayarse ni morirse, ¿no? En ese momento. Se sabe, suboficial, que nosotros llegamos un poco después, tarde por supuesto, para lo que sufrieron ustedes, pero llegamos y estaba en llamas el hangar de ustedes, pero la bandera flameaba con el fondo de esas llamas. Y va a seguir flameando, ¿eh? Sin lugar a ninguna duda. Aunque el fuego siga, va a seguir flameando. Sin lugar a dudas. Gracias, suboficial. Suerte. Gracias, igualmente. ¿Esas entrevistas las recordás? Sí, por supuesto, sí. Del primer soldado que entrevistaste, ¿qué recordás? Era un suboficial de apellido Hidalgo que perdió una pierna, sin embargo tenía ese temple. Hay que entender que la gente pelea por el soldado que está al lado. En el día a día del combate vos peleás por el tipo que está al lado. El día 1 de mayo nos habían tirado bombas a los aviones y nos estaban cañoneando las fragatas hasta de repente aparecen 3 puntitos, eran 3 aviones nuestros, como caballería que llega al rescate, pasan por sobre nuestras cabezas, atacan a la flota inglesa y vimos que un buque se iba humeante. Y después de la guerra me encontré con el jefe de la escuadrilla, Di Meglio, y le dije en ese momento, ¿qué te motorizaba, qué te guiaba, por qué lo hacías? Y me dijo, no lo hice por la patria, no lo hice por la victoria, no lo hice por la gloria, lo hice porque 2 semanas antes había estado en Malvinas, había visto a mis camaradas cavando trincheras y no los iba a dejar solos. Lo hizo por amor. El hecho de saber que en cualquier momento te puede caer una bomba de 500 kilos en la cabeza, a ese tipo que tenés al lado, que ni sabes su nombre, lo querés más que un hermano. Y eso forma un hilo invisible que después te acompaña toda la vida. Podés estar 40 años sin verlo y te reencontrás y lo sentís un hermano. Pensando ahora bien en la causa Malvinas en la actualidad, ¿qué opinión tenés vos sobre el reclamo de soberanía de la Argentina, la postura del gobierno? El actual presidente dijo que la soberanía sobre las islas es no negociable. Deberíamos, si queremos realmente ser un país en serio, reconstruir nuestras Fuerzas Armadas, porque así solamente se puede negociar. Mientras nosotros estemos desarmados como estamos ahora, nadie te escucha a nivel mundial. El ejército no es primordialmente para ir a la guerra, es para no ir a la guerra. Tiene efecto disuasivo. Escúchame porque mirá lo que tengo atrás. No tenemos nada. El día de mañana van a venir a buscar nuestros recursos. No tenemos poder de disuasión. ¿Vos creés que el hecho de llegar a una guerra o llegar a un enfrentamiento implica por el fracaso de la vía diplomática o por qué se dan los conflictos armados entre los países? Bueno, hay un gran científico militar que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Inglaterra fue la que impulsó ese enfrentamiento, desató ese enfrentamiento, porque planifican a muchos años para adelante para controlar el petróleo, para controlar la Antártida, futuro para controlar el estrecho que une los 2 océanos. Malvinas, la historia no ha sido escrita todavía. ¿Cómo crees que debería ser una tarea de malvinización, como lo mencionabas recién, de aquí en adelante? ¿Qué cosas pensás que deberían cambiar? Pasó una confluencia perversa de 2 ocultamientos. El gobierno militar trató de ocultar las miserias de la guerra, estas afloraron igual,
Y los gobiernos posteriores, sobre todo el de Alfonsín, trataron de ocultar las grandezas, es decir, los hechos heroicos de nuestros combatientes. En esa confluencia de ocultamientos, la población argentina hasta el día de hoy tiene una idea totalmente errada de lo que fue la Guerra de Malvinas, sobre todo por la repetición de ideas fuerzas falaces que nadie somete a sentido común. Por ejemplo, mandamos chicos a la guerra, implicando que son dignos de lástima, no servían. Los nuestros tenían 18 y 19 años, y la mayoría de los soldados ingleses, lo dicen videos ingleses, tenían 17. Los mejores combatientes siempre fueron los más jóvenes. Entonces nos vendieron esto de que nuestros soldados no servían para la guerra, y se oculta, entre otras cosas, que un soldado de 18 años, Oscar Ledesma, abatió en un mano a mano nada menos que al jefe de los paracaidistas ingleses. Una gran injusticia para con los soldados. Otra idea fuerza falaz de que estábamos de antemano condenados a la derrota. Nadie está condenado a la derrota de antemano, ni en la vida ni en la guerra. Los jefes militares ingleses, no yo, el jefe de la flota, los jefes terrestres, dicen que estuvieron a un tris de retroceder por la inmensa paliza que le dio nuestra aviación. El jefe de la flota inglesa, el 13 de junio, escribe en su diario: si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. 13 de junio, cuando Menéndez decide la rendición sin haber dado nunca un orden de ataque ni de contraataque. No perdimos la guerra por los soldados de 18 años, la perdimos por los generales y almirantes de 50 que nunca se jugaron. Hay que entender que una guerra tiene como último fin no vencer al ejército enemigo, es poner de rodillas a ese pueblo para que no lo vuelva a intentar. ¿Y cómo lo pones de rodillas? Humillándolo. ¿Y cómo lo humillás? Con esto, con estas ideas fuerzas falaces, porque insuflás derrotismo. Y el derrotismo es el padre del sometimiento. Nos insuflaron derrotismo. El reconocimiento de los héroes tiene ese efecto práctico de ser una inyección, un tónico moral a un pueblo cuyos jóvenes se quieren ir del país, un pueblo que ha perdido el orgullo nacional, que ha perdido la identidad nacional, que está descreído de todo. Con esos ejemplos podríamos educar a las siguientes generaciones en los arquetipos, así como nosotros nos educamos en los arquetipos de la Guerra de la Independencia, en San Martín, Belgrano. Tenemos a los equivalentes caminando entre nosotros y no les prestamos atención. Si nosotros transmitiéramos los valores de nuestros héroes, hasta la corrupción bajaría, porque ellos tenían amor al país, que es lo que está faltando. Y si vos amás, no le vas a robar a lo que amás, hasta la corrupción bajaría. Necesitamos esos valores de los arquetipos de Malvinas para levantar el país. En el marco de la Semana de Malvinas en el Congreso de la Nación, aquí en el Senado, se hicieron varias actividades, entre ellas la presentación de libros, un mapping y aquí donde estamos en el Salón Atrio, que es una muestra de fotos de guerra de Malvinas desde el aire. La Guerra de Malvinas continúa siendo una herida abierta para la ciudadanía argentina, continúa siendo un reclamo diplomático irresuelto, pero sobre todas las cosas una causa sobre la que no hay grietas. El reclamo de la República Argentina por las Islas Malvinas es legítimo e imprescriptible. Hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima. Gracias.